para que no se nos pase. Bien, chicos, confírmenme por favor si están viendo ya mi escritorio, mi pantalla. Confirmo. Confirmado. Ok. Bien, chicos. Bueno, hasta aquí en el caso de ayer, en el caso de la lección de ayer, que era más que lección, era como ejercicio, porque era una serie de problemas. Era un repaso de lo que hemos visto en el cuatrimestre pasado del curso de SQL. Bueno, ahí se enfrentan a distintos problemas en los que hay que utilizar que la cláusula join, que group, agrupar, que a lo mejor utilizar distinct, where, like, no sé, de repente a una serie de cláusulas que hemos visto. Pero todo eso que vimos tiene que ver con la instrucción de selección, la instrucción select. Anteriormente, no sé si lo recuerdan, el cuatrimestre pasado hablábamos que SQL se compone, digamos, de 4 sublenguajes, lo que es el DML, lo que es el DDL, el TCL y el DCL. En el curso pasado, o hasta lo que hemos visto hasta este momento, por ejemplo, iniciamos con diseño y en diseño aprendimos pues a bosquejar una base de datos y posteriormente creamos la base de datos en Oracle. Ahí utilizamos sentencias como la más usual, la instrucción create, por ejemplo, create table. Entonces, lo que aprendimos en aquel momento, estábamos haciendo uso del DDL, el lenguaje de definición de datos. Cuando definimos la estructura de la base de datos, estamos trabajando con el lenguaje DDL, que es un sublenguaje, digamos, de SQL. Y posteriormente iniciamos el curso de SQL y empezamos a trabajar con la instrucción select. Todo lo que hemos hecho hasta ahorita es la instrucción select, select en sus distintas formas y pasamos mucho tiempo en la instrucción select porque es una de las que más variantes tienen o más cláusulas tienen a diferencia del resto. Y también invertimos mucho tiempo porque pues es algo muy útil ya en la vida real cuando tenemos que extraer información de la base de datos, cuando tenemos que manipular, hacer un reporte. Entonces tenemos que hacer uso bastante de la instrucción select y de las distintas cláusulas que son opcionales, pero que cada una de ellas tiene pues un objetivo, tiene eh, eh, pues una utilidad, tiene un fin. Sin embargo, pues las bases de datos no son estáticas. En su mayoría las bases de datos, perdón, son dinámicas, están evolucionando día con día. Una base de datos en producción constantemente sufre cambios, es decir, aparece nueva información, se elimina información, se actualiza información y todos esos cambios tienen que ver con el lenguaje DML, el lenguaje de manipulación de datos, que es lo que comenzamos a ver a partir de esta lección. Lenguaje de manipulación de datos. Algunas personas o algunos autores consideran la instrucción select como parte del DML, sin embargo es toda una controversia. Muchos dicen no, select no es una instrucción del DML por el simple hecho de que la instrucción select no modifica nada, ni agrega información, ni borra, ni actualiza. Entonces, pues no se considera parte del DML, de repente aparece categorizada como una instrucción del DML, pero bueno, se los aclaro para que no se confundan. Principalmente, ¿cuáles son los comandos más asociados al DML o los principales comandos del DML? El comando insert, que es el que vamos a ver en esta lección. Comando update, para actualizar, update. Y el comando delete. Y bueno, aquí el cuarto comando, aquí les soy sincero, este solamente lo he visto aquí en Oracle, no sé si les quedó mal, si no les sabría decir si, por ejemplo, en MySQL o en SQL Server aparece este comando, creo que no. El merge es como un híbrido, no sé si les suena la palabra híbrido. Cuando dicen un coche es híbrido, es decir, funciona
eléctricamente, pero también funciona con gasolina. Puede funcionar de ambas maneras. Bueno, el merge es como un híbrido entre un insert y un update. Puede insertar o puede borrar. Lo estaremos viendo. Sin embargo, creo que los tres o el ABC, a veces les dicen, haz un sistema y que permita hacer el ABC, altas, bajas y cambios. Bueno, altas, bajas y cambios tienen que ver con insertar, bajas, borrar, y cambios, update. Creo que son los tres comandos principales. Bueno, entonces hasta ayer, la lección 11.1, pues ese fue todo el capítulo. El capítulo 11 solamente fue esa lección, 11.1. No hay nada más. Entonces comenzamos el capítulo 12. Creo que ese ha sido el capítulo más largo, más rápido, perdón, más cortito que hemos tenido a lo largo de que iniciamos con la currícula de Oracle. Entonces iniciamos con la lección 12.1, iniciamos con el lenguaje DML y particularmente iniciamos con la instrucción insert. ¿Listos? Abróchense los cinturones, ya están bien agarrados. Ok, probablemente a lo mejor algunos de ustedes si ya han tenido la oportunidad de trabajar con bases de datos y a lo mejor en estancias, qué sé yo, o en algún momento antes han trabajado en algún proyecto que involucra base de datos, tal vez ya conocen o ya han empleado el comando o la instrucción de inserción. ¿Para qué lo ocupo? Pues básicamente para agregar una nueva fila o una serie de nuevas filas a una tabla. ¿Cuál es la sintaxis general de la instrucción de inserción? Las palabras claves aquí no cambian con estas. Insert into values. Estas tres palabritas no las pueden omitir. Son básicas. O sea, no podemos pensar en escribir una instrucción de inserción si no están estas palabras. Insert into. ¿Qué viene después de insert into? El nombre de la tabla. ¿Cómo se llama tu tabla? ¿En qué tabla quieres insertar? De repente me preguntan, ¿puedo hacer una instrucción de inserción que agregue en dos tablas a la vez, en tres tablas a la vez? No, tal vez no se puede. La instrucción de inserción inserta en una tabla. A lo mejor si programamos una rutina, más adelante veremos eso en el curso de PLSQL. Entonces a lo mejor ahí sí podemos hacer que por medio de una función, de un programita, insertar a lo mejor en varias tablas. Pero por el momento, una instrucción de inserción te va a insertar en una tabla. Enseguida, y entre paréntesis, y recalco opcionalmente, ahorita vamos a ver por qué opcionalmente, vendría la lista de las columnas. Cuando agregas una nueva fila, tú puedes indicar esa nueva fila o ese nuevo registro de tu tabla, tú puedes indicar cuáles columnas quieres que tengan valor. Cuáles columnas quieres que en esa fila, en ese registro nuevo, no estén vacíos. Entonces tú puedes aquí agregar un listado por comas de los nombres de las columnas que deseas que tenga valor o que tú vas a asignar un valor. Entonces tú puedes poner desde la columna 1, entiéndase por columna 1 la que tú quieras, hasta la columna N. Tú puedes indicar aquí los nombres de las columnas separados por comas y toda esa lista debe estar entre paréntesis. Pero esa lista es opcional. Más de rato, en unos momentos más, vamos a ver un ejemplo de por qué es opcional. Después de la lista, con el nombre de las columnas, viene la palabra values y enseguida debe aparecer el valor 1, un listado de valores hasta valor n. ¿Qué tienen que considerar? Bueno, primero que nada, que si acá ustedes dijeron o listaron 5 columnas, en la sección de valores, por lógica, debe haber 5 valores. No puede ser que acá ustedes digan, mencionen 3 columnas y acá estén pasando 10 valores, o al revés.
que acá pasen, acá listen 8 columnas y en la lista de valores nada más estén listando 3 valores. Eso no se puede. Eso pues no sería correcto. Bien, esto que tenemos en pantalla es la sintaxis básica de la instrucción de inserción. Repito, el listado entre paréntesis con el nombre de las columnas es opcional. Puede no escribirse. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, antes de hacer una inserción, debemos de conocer la estructura de la tabla. Necesitamos saber cómo se llaman los campos, de qué tipo de datos son, para poder determinar qué valores va a aceptar. Entonces, eso es importante. Y bueno, no sé si lo recuerdan, cuando comenzamos con Select, yo siempre les decía, utilicen la instrucción de selección sin ningún temor, sin ningún problema. No están cambiando nada, no están modificando nada. Entonces, pues no se preocupen de que si me voy a equivocar y borro la tabla, o si le hago algún cambio, si he hecho perder la base de datos. Con la instrucción select no había ningún problema porque no estamos modificando nada. Simplemente le estamos diciendo al sistema gestor, a ver, muéstrame la información que está guardada ahí. Lo peor que podía pasar es que la instrucción de selección fracasara, fallara, y no nos mostrara nada, que hubiera algún error, pero no estábamos modificando nada. A partir de aquí, de esta lección de la 12.1, sí estamos afectando la base de datos, sí estamos haciendo cambios en la base de datos. Sobre todo, a lo mejor el insert, pues sí lo afecta, pero no es tan crítico. Lo único que estás haciendo es agregar nuevos registros. Pero sí, sobre todo, tener cuidado cuando pasemos a ver update y pasemos a ver delete, porque ahí pues es más crítico todavía. Estás cambiando la información o estás borrando registros de la base de datos. ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, entonces, bueno, ahorita no pasa nada. Si por alguna razón llegas a equivocarte, borraste alguna tabla o modificaste algún campo, hiciste algún cambio, lo peor que puede pasar, pues tienes el script de la base de datos, vuélvelo a ejecutar y se soluciona. Aquí en este momento estamos aprendiendo, no hay de qué preocuparse, pero en la vida real, si por ejemplo no tienes una copia de respaldo o un buen programa de respaldos automáticos configurado en tu servidor y actualizaste, borraste información, hiciste cambios y no tienes ningún respaldo, estás en serios problemas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. De hecho, bueno, cuando pasamos a ver update, pasamos a ver delete, algunos gestores, por ejemplo MySQL, ahí a veces te traen ahí ciertas protecciones para que no te vayas a equivocar al actualizar o al borrar. Ok, entonces como ya vamos a estar afectando, lo primero que vamos a hacer es crear, para no estar afectando nuestras tablas originales, nuestras tablas con las que hemos estado trabajando en las bases de datos que nos brinda Oracle, para no afectarlas vamos a crear una copia de las tablas. ¿Cómo creo una copia? La instrucción create table, el nombre, voy a llamar copia empleados. Le voy a poner 2, ustedes no le pongan el 2, le pongo 2 porque con sus compañeros de la otra clase ya hice esta tabla. Entonces si ahorita me va a decir ya existe una tabla copia empleados. Ustedes pueden vamos a ponerle copia empleados. Vamos a crear una tabla. Acuérdense que este comando create table es un comando, ya lo dijimos, el DDL, lenguaje de definición de datos, es decir, definimos la estructura. Y lo que vamos a hacer es, pues vamos a crear, le vamos a decir, ¿sabes qué? Vas a ejecutar esta consulta y con esta consulta vas a crear una nueva tabla. Esa nueva tabla pues va a contener lo que es la copia, la copia que nosotros decíamos. Vas a crear una copia a partir de esta subconsulta.
Profe, Ande. y si quisiéramos crear una copia de toda la base de datos, ¿tendríamos que ir de tabla por tabla o hay otra En este forma? momento, sí. Lo más fácil o lo más sencillo es si tienes el script, entonces, bueno, es que en Oracle es difícil. Bueno, no difícil, sino es diferente. MySQL o SQL Server, con el mismo usuario puedes crear muchas bases de datos. Aquí en Oracle es un poco diferente. El hecho de base de datos y usuario van de la mano. Creas un usuario y estás creando un nuevo espacio de trabajo, es decir, una nueva base de datos blanca, vacía. Eh, si estuviéramos en otro sistema gestor, yo te diría, bueno, agarra tu script, crea una nueva base de datos y vuelve a correr tu script. Y ya tendrías ahí una copia enterita de la base de datos con otro nombre. Aquí lo que tendríamos que hacer en Oracle es crear un nuevo usuario. Por default se crea un espacio de trabajo para ese usuario y ahí correr todo el script para tener una copia de toda la base de datos. Entonces, pero por el momento, pues sería tener que estar corriendo para cada tabla, creando una copia de esta manera. Nada más déjenme volverme a conectar. Me está sucediendo mucho que me desconecto. A ustedes les debió haber creado ya su copia. Confírmenme si ya les creó su copia. Y como les comentaba, bueno, ¿cómo sé si ya se creó la copia? Bueno, vamos a darle un vistazo por medio de la instrucción de selección. Empleados 2. Y aquí está. Aquí tenemos nuestra copia. Algo de lo que quiero comentarles es, al menos en Oracle, cuando creamos la copia de esta manera, pues si ustedes como pueden ver, tenemos una copia fidedigna, una copia igualita, con todas las columnas y no solamente eso, también tenemos la información, no nada más el cascarón de la tabla, también tenemos la información. Lo único que no se está creando al hacer la copia de esta manera, al hacerla, digamos, de la manera fácil, la manera rápida, son las llaves. Es decir, esta copia que hemos hecho no tiene asignada cuál es la llave primaria, ni tiene asignadas llaves foráneas, ni ningún tipo de llave. Eh, si nosotros vemos la definición de esta tabla, empleados 2 con el comando describe, desk, pues podrán ver que, por ejemplo, dice empleado ID, pero no indica si es llave primaria, tampoco están marcadas las llaves foráneas, es decir, están las columnas existen, las columnas aquí están, eh, y está su información, pero no están marcadas como llaves. Entonces, nada más esa aclaración, siempre tener en mente de que esta tabla de copia no tiene marcada cuáles son sus primarias, sus llaves primarias, ni sus foráneas. Por el momento, para lo que deseamos hacer, así lo vamos a dejar, eh, porque lo que nos interesa ahorita es practicar la inserción. Pero sí recuerden eso, ahorita no, esta es lo único que tiene de diferente respecto a la tabla original, que no tiene marcada cuáles son sus llaves. ¿Ok? Y bueno, como les comentaba hace un momento, cuando nosotros vamos a insertar es importante echar un vistazo a saber, si no conocemos la base de datos, si no conocemos la tabla, pues tenemos que echar un vistazo a la estructura, cómo se llaman los campos, qué tipos de datos acepta, las longitudes. Por ejemplo, yo aquí puedo ver que el nombre es varchar, lo que significa que es una cadena de hasta 20 caracteres, el apellido hasta 25, igual el email, el teléfono de 20. En el caso de los números, por ejemplo, tenemos commission, PCT, porcentaje de comisión. Porcentaje de comisión es una columna numérica que acepta, dice aquí, hay una precisión y hay una escala. Si ustedes están ahorita conectándose en, en, en Apex, ustedes tienen por ahí también la parte del browser. Si ustedes van al browser y seleccionan la tabla que acaban de crear,
seguramente les va a dar estos mismos detalles o inclusive un poquito más. Pues les pone ahí que unas columnas que dicen escala, precisión. Bueno, eso de escala y precisión es esto. Aquí en el número me dice que es un número de 2 dígitos. Y de esos 2 dígitos, 2 son decimales. En pocas palabras, en este caso va a guardar un número sin parte entera, solamente con 2 decimales. Pero en el caso del salario, dice, es una columna que es de tipo numérica. El número va a ser de 8 dígitos. Pero de esos 8 dígitos, 2 son decimales, lo cual implica que va a haber una parte entera de hasta 6 dígitos y una parte fraccionaria o una fracción de 2 dígitos. Entonces es importante conocer esto. Entonces vamos a insertar, si quieren vamos a insertar en esta tabla que acabamos de crear, vamos a insertar nuestros datos como algún empleado más. Entonces, primero vamos a conocer lo que es una inserción, le llaman una inserción explícita, explícita. Ahorita vamos a ver por qué se llama inserción explícita. Insert into, mi tabla se llama copia empleados 2. Ustedes usen el nombre que le hayan asignado. Y voy a insertar una nueva fila, un nuevo registro, pero nada más voy a dar lo necesario, nada más voy a llenar las columnas necesarias, es decir, las columnas obligatorias, que aquí me lo está marcando. Es el apellido, el email, la fecha de contrato y la clave de supuesto. Son las únicas columnas obligatorias. En la tabla original, el ID del empleado también sería una columna obligatoria porque pues es la llave primaria. Aquí no está marcada como llave primaria, por eso no vemos que dice not null, pero bueno, vamos a suponer que es obligatoria. No nos aparece en este caso marcada como tal. Entonces le voy a decir, voy a insertar en la columna employee ID, en la columna last name, en la columna, ¿cuál otra dijimos? Email, en la columna hire date y en la columna job ID. Este es mi listado de columnas. Enseguida tenemos que escribir la palabra values, valores. ¿Qué valores queremos para la nueva fila? Y exclusivamente para esas columnas. Entonces, voy a utilizar, por ejemplo, el ID 300. Apellido, ponen sus datos o algo que ustedes quieran. Voy a poner Pérez, siempre utilizo Pérez ahí. El correo, vamos a suponer que esta persona tiene un correo que es perez@gmail.com. La fecha. Antes de eso, antes de abordar la fecha, noten esto. Los valores que son numéricos, no los voy a delimitar, no los voy a encerrar entre comillas. ¿Qué valores tengo que delimitar entre comillas? Los valores para las columnas que sean de tipo cadena. Por ejemplo, todas las columnas derivadas de la familia de los chars, varchar, char, son casos que podemos considerar cadenas. Y todas las cadenas tienen que estar encerradas, entre comillas. De repente, por experiencias anteriores, he visto casos de chicos que hasta los números los encierran entre comillas. Y en algunos casos funciona, pero no se los recomiendo, porque en ocasiones puede que no funcione o no les dé el resultado que ustedes supusieron que iba a dar. Entonces, es cierto que el tipo de datos varchar es el más genérico, porque puedes insertarle de todo, pero todo lo que ahí se inserte se considerará una cadena. Entonces a veces hay que tener cuidado, porque una cadena con otra cadena, si la sumo, si yo le digo cadena 1 más cadena 2, de repente, dependiendo del sistema gestor, habrá casos en los que dices, son 2 cadenas, no las puedo sumar, lo que hace es concatenarlas, pegarlas. Pero pues esa chamba se la estás dejando el sistema gestor y puede que no la interprete de manera correcta. Entonces le vamos a decir aquí delimitar, usar las comillas. En el caso de las fechas, por ejemplo, si yo le digo 1 de mayo del 2020.
Como ya les había comentado, hay que tener cuidado con las fechas. Las fechas a veces nos dan un poquito de lata, pero no es en tanto el problema de la fecha, el problema es la configuración del servidor. Si el servidor está configurado para que las fechas se escriban iniciando por el año y finalicen por el día, pues entonces así deberías de suministrar tú la fecha. Pero si de plano ahorita no te acuerdas, no sabes cuál es la configuración del servidor para las fechas, pues entonces yo les recomendaría utilizar la función toDate. Esta función ya la vimos el cuatrimestre pasado, el curso pasado. Entonces tú le puedes decir, ¿sabes qué? Mira, esta fecha que la tengo aquí como una cadena, quiero que, pues, que la consideres una fecha. No me importa la configuración del servidor, yo te digo que esto es una cadena, perdón, esto es una fecha, y esta cadena con una fecha empieza con 2 dígitos del día, luego va el nombre abreviado del mes, luego va el año con 4 dígitos. Entonces convierte eso a una fecha. Ok, coma. Ya le dijimos una fecha y le estamos dando una plantilla, un formato a esa cadena. Y nos resta el ID del puesto. Ya pusimos la coma arriba, entonces aquí voy a poner ABC. Aquí quiero hacer una aclaración. Job ID es una llave, bueno, en la tabla original es una llave foránea. Si esto, inserción, la estuviera haciendo sobre la tabla empleados original, ese valor a veces me causaría un problema, porque no existe en la tabla de puestos, en la tabla de jobs, no existe ninguna fila con la llave ABC. Ahorita como no están relacionadas, no están marcadas llaves foráneas ni nada, pues no tenemos ningún inconveniente. Ahora, las instrucciones del DML, a diferencia de, por ejemplo, del select, no esperen ver un resultado. Lo único que van a ustedes a ver en pantalla va a ser un mensaje de éxito o de fracaso o de fallo. En este caso me está indicando que se ha insertado una fila en la tabla. Quiero corroborarlo. Bueno, voy a traerme esto para acá. Voy a utilizar el comando select y aquí está mi registro 21 con la clave 300, Pérez, y listo. Entonces aquí ya hemos insertado un nuevo registro. Ahora, hace un momento les comenté, esto es una inserción explícita. ¿Por qué explícita? Porque explícitamente tú estás colocando, indicando los nombres de las columnas a los cuales quieres insertar información. Esos nombres al menos deberían ser las columnas obligatorias. Es lo mínimo. De ahí tú pudieras decidir, bueno, voy a agregar una segunda fila y en esa segunda fila la persona sí me dijo su salario, entonces lo puedo poner. Ahora, aquí el orden, este orden de aquí arriba de la lista, no importa. Tú puedes poner, por ejemplo, Job ID, y lo puedes poner acá al inicio. Eso no importa siempre y cuando la clave del puesto también la muevas al inicio. Si tú haces eso, no pasa nada. Lo que estamos indicando aquí, imagínense, es una relación de columna y valor. La primera columna de la lista se le va a asignar el primer valor de la lista. Entonces debe de coincidir, recuerden, debe de coincidir el tipo de dato del valor con el tipo de dato de la columna. Luego el segundo valor va para la segunda columna de la lista, el tercer valor para la tercera columna de la lista de columnas. Y este orden en el que los he escrito no tiene necesariamente que ser el orden de la tabla. Puede ser un orden totalmente arbitrario, aleatorio, no pasa nada. Lo que sí tienes que cuidar es simple y sencillamente el valor debe de coincidir en su posición con la posición de la columna en la cual quieres que se inserte ese valor. Entonces es explícita porque tú le estás indicando en qué columnas vas a hacer la inserción. Pero podemos tener inserciones implícitas.
¿A qué me refiero? Bueno, hace un momento les comenté la opción de la lista de columnas. Esto es opcional, puedes quitarlo. No es necesario que des una lista con el nombre de las columnas. Se puede hacer, pero si lo haces, estás comprometido o estás obligado a dar un valor para cada columna de la tabla. En esta tabla, si ustedes cuentan, tenemos 12 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, si yo omito la lista con el nombre de las columnas, en la sección de valores, tengo que obligatoriamente dar un valor para cada una de esas columnas. Entonces, déjenme regresarlo como estaba. Lo primero que me dice es, y tengo que ir, aquí sí importa el orden de los valores. Lo que va, si yo lo dejara así tal cual, lo que haría es que ABC lo va a querer insertar en la primera columna, que es el ID del empleado, y desde ahí ya tendríamos un error, porque esta columna es numérica y ese valor es una cadena. Luego el 300 lo intentaría insertar en la columna nombre, Pérez en apellido, ese sí coincide, correo en Gmail también va a coincidir, y la fecha en la columna de teléfono. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Entonces, tengo que dar un valor para cada una de las columnas. Entonces, la primera columna es la clave, la llave. Entonces, le voy a dar un valor, le voy a poner 400. Luego viene el nombre, como no lo sé o no lo conozco, no quiero dar un nombre, le voy a poner un null. Ojo, hace un momento a sus compañeros del otro curso, de la otra clase, perdón, les comentaba, por aquí ven ustedes null. En algunos sistemas gestores así aparece cuando no hay nada. Entonces, no confundir null no es una palabra, es una etiqueta que indica ahí que hay ausencia de valor. Entonces, para nombre le doy null, para apellido voy a poner otro apellido, voy a poner García. Aquí, y luego viene el correo, también voy a poner García, Gmail. Luego viene el número de teléfono. Como no lo conozco, voy a poner null, null. La fecha de contrato, aprovechando. Ahora puedo yo utilizar funciones del sistema. Suponiendo que yo fecha de contrato quiero la fecha de hoy. Entonces, en lugar de yo dar una fecha, puedo usar la función sysdate. Sysdate me obtiene la fecha actual del servidor de la base de datos. Otra función que puedo yo utilizar, lo voy a poner aquí en lugar de null. El null, el primer null de la lista, era el valor para el nombre. Entonces voy a usar aquí la función user. La función user del servidor obtiene el nombre de la sesión, el nombre de usuario con el que te estás conectando. Entonces, bueno, ya llevamos la clave, el nombre, el apellido, el correo, el null. Este null es del teléfono, luego le viene la fecha de contrato, viene el job ID, como es obligatorio, voy a poner X, Y, Z. Luego viene el salario, vamos a suponer que no sabemos cuál es su salario, puedo poner null. Luego viene el porcentaje de comisión, null. Luego viene Manager ID, como no es obligatoria, pongo null. Luego viene Department ID, no es obligatoria, pongo null. Y finalmente bonus y pongo null. Entonces, al final debimos haber asignado en esta lista 12 valores. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, a las columnas que no sabemos, cuando hago una inserción implícita, entonces, como no estoy dando los nombres de las columnas, tengo que agarrarme este mismo orden de las columnas en la tabla y dar un valor, cuando menos, aunque sea null, pero asignarle algo a todas las columnas. Listo, ya me indicó, ya me dio un mensaje de éxito donde se ha insertado esa fila.
Pues aquí está mi fila con la clave 400, vean los resultados. En el caso del nombre, me pone C gato gato alumno, porque ese es el nombre digamos, de mi usuario con el que me estoy conectando. Así se llama mi usuario aquí. Y ya después tengo García, el correo, en el teléfono quedó vacío. Vean la fecha de contrato. Sysdate. Este es el resultado de Sysdate. Tomó la fecha del servidor y la ha insertado. La clave del puesto y pues lo demás está como nulo. Nulo, nulo, nulo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta o duda con esto de las inserciones explícitas e implícitas? ¿Cuál es la diferencia? Que acá pues es una opción más cómoda cuando, por ejemplo, tienes una tabla con muchas columnas y no quieres estar dando muchos valores, nada más le quieres ser muy puntual, ser muy específico, indicarle en qué columnas quieres insertar, pues entonces tú tienes que darle el nombre de las columnas y con ese orden que pusiste tienes que asignar un valor que se va a asociar a cada una de las columnas que tú indicaste. Y en el caso de las implícitas, pues te puedes saltar los nombres de las columnas, pero estás obligado a dar un valor para cada columna. A lo mejor esto sería muy cómodo si vas a hacer una inserción en una tabla pequeñita, una tabla pequeña en el sentido de que tiene poquitas columnas. Pues entonces a lo mejor si tiene pocas columnas y de todas maneras vas a asignar un valor para cada una de las columnas, suponiendo que todas son obligatorias, pues entonces podrías utilizar una inserción implícita. Sin embargo, si no quieres estar batallando, si no quieres errar, o si no quieres que vaya a haber algún problema, siempre lo más seguro es ser explícito. Aquí estamos siendo explícitos. En 2 puntos estamos siendo explícitos. En la instrucción de inserción, al indicar el nombre de las columnas, estamos siendo explícitos. Y aquí, al usar una función de conversión, le estamos diciendo, ¿sabes qué? Esta cadena es una fecha y va en este orden. Entonces también estamos siendo explícitos ahí. Ahí estamos reduciendo la posibilidad de que vaya a haber un error ahí por una conversión implícita. ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda, chicos? Abran su micrófono, pregunten si tienen alguna duda. Entonces hasta aquí hemos hablado de las inserciones implícitas y explícitas. También hemos visto que ustedes pueden apoyarse de funciones ya Profe, definidas. Mande. disculpe, creo que le preguntaron algo en el chat. Ah, es que cuando estoy en la ventana no veo. Yo siempre digo, díganme por el micro. Al momento de hacer la copia de la tabla, ¿se puede hacer varias veces o tendría alguna restricción? ¿Se puede hacer varias copias? No te di muy bien, Efraín, pero sí puedes ejecutar varias veces. Solo que si ya hiciste o ya la ejecutaste la primera vez y ya creaste la tabla, te va a decir que ya existe una tabla con ese nombre. Tendrías que cambiarle el nombre. Quiero ver la creación de la copia. Sí, la creación de la copia es muy simple. Bueno, recuerden, todo esto estaba en las diapositivas, ¿eh? Ya se las coloqué ahí en la plataforma. Ahí está cómo se creó la tabla de copia. Create table, copia el nombre, copia empleados 2, el nombre que ustedes le quieran dar, as, y entre paréntesis, a manera de una subconsulta, select asterisco from empleados. Eso les va a hacer copiar tanto la estructura como la información. El único detalle ahí es que no se copian, no se indican las llaves. No se indica cuál columna es llave primaria ni cuáles columnas son llaves fuera. Ningún tipo de llave. Y recuerden que hablábamos en el curso pasado de llaves primarias, llaves candidatas, llaves foráneas, perdón. Pues ningún tipo de llave, al hacer la copia de esta manera, se va a asignar. La columna se va a crear, pero no van a estar marcadas como llaves. Entonces tendríamos nosotros que hacerlo manualmente. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok. Finalmente me voy a permitir crear otra copia. Crear table, nada más para mostrarles algo. Ahí yo tengo una que se llama copia 2. Bueno, le voy a poner copia
copia 3. Ustedes le pueden poner copia 2. Yo ya tengo una que se llama así. Y nada más voy a poner 3 columnas. Imagínense que por alguna razón ustedes quieren en una nueva tabla traerse todos los empleados que ganen, no sé, más de 7,000 pesos o dólares o lo que sea. Y los quieren insertar en esta nueva tabla que vamos a crear. Entonces nada más le vamos a poner un ID, nombre, bueno, más que, aunque existe el tipo int aquí, es más usual utilizar number. Un nombre lo voy a poner varchar de 100 para no errar. Perdón, aquí arriba no es punto y coma, es coma. Y apellido. Apellido varchar de 100. Entonces vamos a crear una tabla que le he llamado copia 3. Y está. En este momento copia 3 está vacía. Select asterisco from copia 3. No hay nada en esta tabla copia 3. Y lo que vamos a hacer es una inserción. Vamos a demostrar que también podemos insertar en una sola instrucción varias filas. Es decir, vamos a copiar un conjunto de filas que están en una tabla, las vamos a insertar en otra. En este caso, en esta tabla. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra consulta. Le vamos a decir de nuestra tabla copia de empleados, employee ID, first name, last name, from, copia, empleados 2. Pero no queremos todos los empleados, nada más queremos aquellos cuyo salario sea mayor de 7,000 pesos o dólares, lo que sea. De los 20 empleados que originalmente tenemos, solamente 10 cumplen esa condición, ganar más de 7,000. Entonces, que imagínense esos 10 empleados, queremos, por alguna razón, que aparezcan en esta tabla llamada copia 3. Entonces lo que vamos a hacer muy simple y sencillo va a ser arribita le vamos a escribir insert into copia 3. Vamos a hacerlo a la forma explícita. Le vamos a decir employee ID. Perdón, no es cierto. En copia 3 los campos se llaman ID, nombre y apellido. Ya. ¿Qué es lo que va a hacer? Aquí estamos haciendo, a veces a esto se le llama un insert into select. Porque le estamos diciendo, lo primero que va a hacer es ejecutar esta consulta. Todo esto es una sola instrucción. Noten que las instrucciones terminan donde está el punto y coma. Entonces, después de este punto y coma, todo esto hasta acá lo va a considerar una sola instrucción. Entonces, lo primero que va a ser ejecutar esta instrucción como si fuese una subconsulta y el resultado obtenido lo va a insertar acá. Aquí estamos omitiendo la sección o la palabra values. No vemos una palabra que diga values tales, no, va o debe de insertar todo esto. Listo, me dice 10 filas insertadas. Yo checo mi tabla copia 3, aquí están mis empleados que ganan más de 7,000 pesos, dólares, euros, lo que sea. Entonces eso, pues a veces es útil cuando estás trabajando con una base de datos en la cual tienes que estar manipulando la información, limpiando la información, tienes que pasarla, a veces auxiliarte de tablas temporales, pasarlas a otra tabla, hacer modificaciones, entonces puedes hacer una inserción, podríamos llamarle una inserción masiva, de un conjunto de filas que están en una tabla, moverlas o copiarlas, bueno, no moverlas porque esas filas se siguen quedando en nuestra tabla origen. Lo que estamos haciendo es copiarlas, tomarlas como referencia, como valores fuente, e insertarlas en la tabla destino. Y bueno, chicos, ¿alguna duda, pregunta? Ya se nos está agotando el tiempo, nos restan 5 minutos. ¿Dudas, preguntas generales?
Vamos a pasar lista en lo que salen las preguntas. Abran sus micros. Echartea. Presente. Es Leonardo. Leonardo Daniel, ¿vino no vino? Presente. Ok. Lidia. Lidia, ¿vino no vino? Cri, creo que no vino. Mario García. Presente. Calixto. Aquí estoy, profe. Presente, Calixto, presente. Estaba Lidia. Es que no se me prendió el micrófono. Se me hace que andaba en la cocina. No, hombre, profe, ¿cómo creen? Y no, lo peor del caso es que no nos trajo nada. Diego. Presente. Alexis. Presente. Efraín. Efraín tiene un micro, Efraín. Presente. Así tiene micro. Priscila. Presente, Efraín. Sí, Efraín, ya te escuché. Priscila. Priscila. Andrea. Presente. Miroslava. Presente. Rodrigo. Profe Araceli le mandó un mensaje. Rodrigo. Presente. Ya lo vi. Ya ven como a veces no lo veo. Osvaldo. Osvaldo. Luis Ángel. Una sugerencia, chicos. Si su micrófono falla, creo, si no estoy en lo correcto, pueden utilizar su móvil. O sea, es decir, la parte de la presentación y la pantalla pueden ustedes estarla viendo en su laptop y utilizar su móvil, su celular, para lo que es el audio. Entonces, si tienen alguna situación con su micrófono, con su laptop, utilicen su móvil. A partir de mañana pueden utilizar su móvil. Ángel Quintana vino. Presente. Ok, Liliana. Presente. Carlos. Presente. JJ. Present. Ay, hijo de su máquina. Entonces Profe, no me tendría que haber nombró. sido JJ. ¿Quién no Reyes nombré? González. ¿Quién? Reyes González. Reyes González. Bueno, si así un momento, si alguien no he nombrado es porque no se ha registrado en el curso en la plataforma de Profe, a mí no me nombró, profe. ¿Quién no Profe, a mí nombré? tampoco. Varela. Bueno, pues no es. Bueno, entonces vayan a la plataforma y regístrense. Ah, por la de Academia La Ganso. academia, sí, exactamente. Ya me Ahí, registré. bien. Bueno, espérenme, pues es que no le he dado refresh, pero déjenme acabar y ahorita vemos. ¿En quién me quedé? Carlos, Juan José, Cristal. Cristal, Presente. Ares. Varela, Presente. Gustavo. Presente. Profe. Corina, Presente. Nelly, Presente. Julio Zúñiga. Ya puso su presente. Ok, déjenme darle refresh a esta lista. Ustedes que se están agregando, la clave era 7499, si mal no recuerdo. Profe, le habla Ares por el chat. ¿Qué pasó, Ares? Presente. Preguntabas, Ares. Póngase. No, es que no hay cargador porque estoy quedando sin pila. Ay. O sea, no se acercan todo lo que van a ocupar. También andaba en la cocina. Ya en la cocina, a mí se me hace que sí. No, sí, no por el cargador. No me aparece nadie nuevo que se haya registrado. Yo me acabo de registrar. ¿Te pidió la clave de registro?
Sí, 74, la que dijo 74. No te creo. Yo me cambio, me quedo con el mismo. Me metí al del otro salón. ¿Quién eres? Ares. Ah, ya te moví. Si te mencioné aquí es porque ya te moví. Ya estás en este grupo. Ah, está bien. Ok, ya me apareció por aquí Manuel Reyes, Eric Reyes. Es el único que Presente. veo. Ya me apareces aquí en la lista. ¿Quién más falta? No sé. Ok, chicos, los que faltan, los que ya están, Profe, yo también ya me registré. ok, los que ya están, es todo por hoy. Entonces, Profe. de tarea, voy. Se llevan, si no han terminado el ejercicio de ayer, los ejercicios de ayer, terminarlos, voy a extender más el tiempo. Y la práctica, hay una práctica asociada a esta lección. Entonces, si ya no hay ninguna duda, preguntas, se pueden desconectar, Profesor, entrar a su siguiente clase. Mande. la práctica 11.1 que publicó en la de Academia Jaso, no la encontré. Entré a la plataforma y todo, pero no la encontré. Tampoco en prácticas, en la carpeta que usted subió ahí. No, ayer les comenté, la lección de ayer no tiene una práctica, sino en sí la lección es la práctica. Entonces tenemos que mandarle un Sí, en documento un, con todos los... en un Word ahí pueden ustedes las bus- responder, poner las respuestas. ¿Qué van a responder? Las consultas para el problema que les pide. Sí, bueno, gracias. Profe, ¿Alguna otra duda? Mande. ¿estas grabaciones en dónde se quedan? Se supone que creo que les debe de llegar un vínculo con la grabación. Si no, de todas maneras voy a ver si las puedo colgar ahí. Bueno, las voy a colgar en YouTube. No Ah, las ok. de los dos grupos, a lo mejor voy a estar ahí un día poniendo la del grupo 1, otro día la del grupo 2, pero ahí tratar de que aparezcan ahí en YouTube. ¿Ok? Bueno, si no hay ninguna otra duda, es todo, chicos, se pueden desconectar. No sé si tienen alguna otra clase para que la atiendan. Y si ya no tienen clases, pues córranle porque ya se va a ir el autobús. No los vaya a dejar. Hasta mañana, Liliana. Hasta mañana, Miroslava. El Meet. ¿Cuál Meet? ¿Qué Meet, Lidia? No entendí. Ah, el Meet de Said. Ah, no sé, no lo tengo yo. No les pasó Said su Meet. Adiós. Bueno, aquí voy a dejar de grabar. Ah, caray.